Esta es la lección número 3 sobre el Espíritu Santo, sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Es un privilegio darte la bienvenida. Comenzamos. Hablar del Espíritu Santo nos lleva al libro de Génesis, porque desde el principio Él ha estado también actuando, ha estado presente en lo que tiene que ver con la historia de esta humanidad. Quiero leerte entonces el primer versículo donde aparece el Espíritu Santo, el primer versículo en la Biblia donde se menciona algo acerca de Él. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo lo has leído en otras ocasiones y quizás muchas veces. Obviamente, tú y yo estamos de acuerdo en que este versículo nos dice algo acerca del Espíritu Santo. Si tú y yo estamos de acuerdo en eso, entonces lo que queremos hacer ahora es ponernos de acuerdo en que este versículo también nos habla acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y para hacer eso, vamos a seguir los versículos que el mismo autor de la lección nos presenta. Cuando tú buscas qué relación hay entre Génesis 1:2 y otras partes de la Biblia, vas a encontrar que específicamente hay una relación entre este pasaje y el libro de Deuteronomio. Quisiera entonces que vayamos ahora a Deuteronomio, el capítulo 32. Deuteronomio 32 dice lo siguiente, específicamente en el versículo 10 y el versículo 11. Y lo halló, hablando del pueblo de Israel, y Dios halló a ese pueblo en tierra de desierto y en desierto horrible, y lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Nota ahora el versículo 11. Como el águila despierta su nidada y revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Si tú te fijas en los versículos 10 y 11, encontramos dos cosas que aparecen también en Génesis capítulo 1. La primera cosa es un lugar desierto. ¿Cómo estaba la tierra cuando se menciona por primera ocasión al Espíritu Santo? Desordenada y vacía. En el versículo 10 de Deuteronomio 32 se habla básicamente de un cuadro igual, un cuadro semejante por lo menos. De hecho, un secreto que te voy a contar al respecto es que la palabra que usó Moisés en Génesis 1:2 se vuelve a usar aquí cuando se habla de este lugar desierto. Segunda coincidencia entre Génesis y Deuteronomio sería la que encontramos ahora en el versículo 11, porque dice que Dios cuidó a su pueblo así como un águila cuida de sus polluelos. Y especialmente se habla de que el águila revolotea sobre esos polluelos. El verbo revolotear, el verbo de volar sobre sus polluelos, es el mismo verbo que se usa en Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu está haciendo movimiento en Génesis 1, también ese movimiento es retratado ahora en Deuteronomio 32, pero nota algo, aquí no se habla del Espíritu, se habla de Dios, de Jehová, que hizo la función de un águila en una forma metafórica, en una ilustración, hizo la función de un águila para cuidar a su pueblo. Conclusión. Si en Génesis 1:2 el Espíritu vuela sobre lo que está cuidando y en Deuteronomio Jehová vuela sobre lo que está cuidando, quiere decir entonces que el Espíritu y Dios tienen funciones divinas, tienen atributos divinos, porque esta función es intercambiable. La puede hacer tanto el Espíritu como la puede hacer también Dios. Yo sé que la palabra espíritu a veces nos lleva a pensar que no puede ser precisamente algo igual a Dios, a un ser divino completamente,
porque espíritu no nos suena ni siquiera a una persona, mucho menos nos podría decir enfáticamente una persona divina. Sin embargo, no nos guiemos por la palabra, guiémonos por la función. Y en la función encontramos que ambos tienen esa función divina de cuidar a su pueblo. Jehová cuida a su pueblo, el Espíritu de Dios cuida la creación. Sin embargo, no es el único versículo que tenemos al respecto. En la lección encontrarás más evidencia. Repasa bien esos textos, estúdialos, compréndelos. Pero yo quiero darte otro ejemplo en esta sesión, un segundo ejemplo de cómo es que el Espíritu también tiene funciones divinas y por lo tanto también comparte esa naturaleza, pero ahora en el Nuevo Testamento. Quiero invitarte que vayamos ahora a un versículo muy conocido. Es del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este texto lo conoces, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Permíteme quedarme ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El secreto de este versículo es que la palabra criatura realmente pudo haberse traducido de otra forma, digamos mucho más conocida para lo que estamos diciendo en este contexto. Nueva creación es. La palabra que usó el apóstol Pablo originalmente significa tal cual creación. Digamos el versículo otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Tú puedes comprobar esto. Solamente una vez, aparte de 2 Corintios 5:17, la palabra que se usa aquí es traducida criatura. Solamente aquí en Corintios y en otra ocasión. Todas las otras veces que los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra criatura, traducida aquí como criatura, realmente aparece en tu Biblia y en la mía la palabra creación. Creación. La propuesta es la siguiente. El mismo espíritu que aparece en Génesis 1:2 es el mismo espíritu que tiene ahora que ver algo con esta nueva creación. Aquí nos está hablando de nuevos cielos y de nueva tierra. Tú recuerdas que este pasaje de Corintios tiene que ver con el nacimiento en Cristo, el nacimiento de una nueva vida. Cuando somos convertidos, cuando nos entregamos a nuestro Salvador y entonces empezamos ese camino que llamamos la experiencia de la salvación. De eso habla este pasaje. Pero en la Biblia a eso Dios le llama también creación, una nueva creación. Por lo tanto, aquí solamente la lógica, pero ahorita veremos más cosas, nos indicaría que esta nueva creación también fue encargada a alguien importante, a alguien que tuviera tanto amor y tanto poder como aquel que cuidó la primera creación. Y ese alguien, otra vez, es el Espíritu Santo. En la lección anterior estudiamos cómo es que en el plan de la salvación descrito por el santuario, el Espíritu Santo está presente prácticamente en cada mueble también del santuario. Si el Espíritu Santo está presente o su función de alguna forma tiene que ver con el plan de la salvación, no es nada incorrecto que digamos entonces que Él está detrás también de este versículo de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero la creación necesita ahora que el Espíritu se encargue de ella. Que así como cuidó de la creación en Génesis, ahora cuide de la nueva creación que es tu vida y que es la mía. ¿Más evidencia al respecto? Preguntémosle a Jesús. Si vamos al Evangelio según San Juan, ahora al capítulo número 14, el versículo 16, encontramos lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, son palabras de Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Esto qué tiene que ver con la creación? ¿Qué tiene que ver con el papel del Espíritu Santo? Bueno, contesto lo segundo primero. Este consolador, tú bien sabes, sabemos que este título de consolador se refiere al Espíritu Santo otra vez. El 17 es muy claro al respecto. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Está hablando del Espíritu Santo. Bueno,
Jesús le llama, por lo menos así lo tenemos en nuestras traducciones, o la mayoría de las traducciones, el Consolador. Es otro Consolador. Y obviamente si es otro, está implicando que por lo menos hay más de uno. Bueno, el mismo Juan nos va a decir algo acerca de ese otro Consolador en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado, aunque en español no lo aparenta, es la misma palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo en Juan 14. Sin embargo, ahora en primera de Juan 2:1 se refiere esta palabra a la función de Cristo. No, por supuesto que no estoy diciendo que Jesús o Cristo sean la misma persona o sea la misma persona que el Espíritu Santo. No, son personas distintas, pero a ambos se les llama de la misma forma, aunque en español no se note. En Juan se dice de un consolador, en la primera epístola se habla de un abogado, pero en el idioma original es la misma palabra. No quiero enredar este asunto con esto de las palabras en el original, solamente lo que quiero decirte es que para Juan, escritor inspirado, el Espíritu Santo y Jesús comparten también esta cualidad que tiene que ver con ayudarnos, una cualidad que tiene que ver con salvarnos, con interceder por nosotros, con hacer algo en favor de nosotros, lo cual además incluye nunca dejarnos solos. He aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. Eso terminó diciendo el Evangelio de Mateo, termina diciendo el Evangelio de Mateo. Bueno, también el Espíritu Santo está entre nosotros. Él fue enviado especialmente por Jesús como el otro Consolador. Siendo que ambos tienen el mismo título, siendo que para Juan, en este ejemplo, ambos hacen la misma función, aunque en diferente momento y lugar, entonces también el Espíritu Santo comparte esa característica divina, porque tú bien sabes que la Biblia enseña que Jesús también es Dios. En pocas palabras, la Biblia tiene diferentes formas y diferentes momentos de decirnos que el Espíritu Santo, a pesar de no ser el centro de las historias bíblicas, es también parte de la divinidad. Hace algún tiempo estuve dando algunas pláticas sobre la Trinidad en una iglesia. Y recuerdo muy bien que mientras estaba exponiendo lo que había preparado para esa ocasión y llegó el momento de las preguntas, alguien levantó su brazo e hizo la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la importancia? ¿Realmente para qué tanto esfuerzo de hablar sobre la Trinidad y entender sobre la Trinidad si de todos modos Dios es Dios? Básicamente esa fue la pregunta que me hicieron. ¿Qué habrías respondido tú? El autor de la lección, de hecho, nos invita a reflexionar una pregunta semejante. Cuando llegues a esa parte de la lección, contéstala. Hazte esa pregunta y contéstatela. ¿Qué significa o qué relevancia tiene el hecho de que el Espíritu Santo sea Dios o que no lo sea? ¿O de que Jesús sea Dios o de que no lo sea? No tengo la intención de darte toda una respuesta teológica a ese planteamiento, a esa pregunta. Me basta con decirte que si yo no considerara al Espíritu Santo como Dios, lo primero que estaría haciendo es ofenderlo. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Él quiere ser nuestro amigo. Y cuando tú conoces a alguien como amigo, lo tratas como amigo, y él obviamente espera de ti lo mismo, porque somos amigos, no esperaría ese amigo que lo tratarás de una forma incorrecta, o que ni siquiera supieras cómo es él, cuáles son sus atributos principales. Yo lo veo desde esa perspectiva en primera instancia, siendo que es una persona, además divina, el hecho de que yo lo conozca me ayudará entonces a tratarlo como Él es. Y en segundo lugar, si Él es Dios, entonces por supuesto lo que Él hace, no solamente ahora lo hace bien, no solamente lo hace con gusto y humildad, sino que además lo hace con poder.
porque Él es alguien que también tiene poder, poder divino. No es solo el poder, como algunos de repente dicen, que es algo así como una fuerza activa. Él tiene poder, no es poder. Y siendo que tiene poder de Dios, gloria a Dios, porque entonces lo que Él quiere y puede hacer en tu vida y en la mía, lo puede hacer con mucha mayor facilidad, con mucha mayor eficiencia. Yo creo que el Espíritu Santo también es divino. Y yo creo que Él también quiere seguir relacionándose con nosotros, contigo y conmigo. Yo agradezco a Dios porque el Espíritu Santo no solo quiere ser mi amigo, sino porque a pesar de ser Dios, quiere también ser nuestro amigo. No dejes de relacionarte con Él. La próxima semana hablaremos más acerca de la personalidad del Espíritu Santo, pero desde ahora, recuerda, Él es tu amigo y sigue siendo también divino. Que Dios te bendiga.